Hacía tiempo que tenía ganas de dedicar un vídeo a Afterglow, que me parece una banda muy interesante, así que el vídeo de hoy va dedicado a ellas, pero no solamente a ellas, porque ya que he hablado de las principales bandas de Bang Dream, voy a dedicar el vídeo de hoy a hablar de las bandas menores y así habré completado todo el conjunto de bandas que presenta esta franquicia. Así que antes de meterme con Afterglow, voy a hablar muy brevemente de otras tres bandas y luego ya pasaré a hablar de ellas. Las bandas de Bang Dream de las que he hablado hasta ahora son bandas con una formación permanente de chicas de carne y hueso, como Risa Sulen, que podéis ver en estas imágenes, pero otras bandas, como las que mencionaré hoy, son bandas en las que sus componentes pues no tienen suficientes conocimientos musicales o a la empresa no le ha interesado suficiente la idea de montar una banda real y por tanto no suelen aparecer en vivo cantando sus canciones. Pueden aparecer a lo mejor ocasionalmente solo con la cantante apoyada por una banda que les dé apoyo musical, que suele ser Reisa Suren, alguna vez también Roselia, pero la banda en sí no tiene una formación permanente con chicas de carne y hueso. Esas tres bandas secundarias, podríamos decir, son Afterglow, Pastel Palettes y Hello Happy World. A mí estas dos últimas bandas no me gustan nada en absoluto, creo que tienen un estilo demasiado infantil que no encaja con mis gustos, aunque ya sabemos que en Japón este tipo de cosas gustan bastante para una parte del público, pero ya que iba a hablar de todas las bandas de Bang Dream, pues era obligatorio mencionarlas. Vale la pena decir que aunque no actúan en conjunto como una banda de carne y hueso, sí que alguna vez se puede ver alguna actuación especial en la que normalmente la cantante sí que actúa apoyada por una banda. Aquí, por ejemplo, podéis ver a la cantante de Hello Happy World apoyada por Reisa Sulen. Bueno, creo que ya se pueden ver por dónde van los tiros y más o menos parecido es el estilo de Pastel Palettes. Os pongo también un fragmento. Aparte de estas dos bandas, hay una que queda un poco al margen habitualmente, que es Mugendai Mutype, una banda un tanto alternativa. Yo la verdad es que no sabría ni cómo calificarla, creo que lo mejor es que la escuchéis directamente. Bien, pues así es como suena Mugendai Mutype, también conocidas como Yumemita. Como podéis comprobar, en este caso sí que es una banda que realmente está formada por chicas de carne y hueso. A mí la verdad es que no me acaba de convencer, lo encuentro un poco raro. Pero bueno, es posible que a alguien le interese. En cualquier caso es un proyecto menor, un tanto arrinconado dentro de lo que es Bang Dream, así que creo que tampoco vale la pena extenderse más sobre ellas. Vamos ahora sí con Afterglow. La banda se formó a finales de 2017 y la historia que hay detrás de ella es la de unas chicas que se conocieron en primaria y eran amigas, pero luego cada cual fue a un instituto diferente y para mantener el contacto lo que hicieron fue formar una banda para así tener una razón para poder seguir viéndose continuamente. Como podéis comprobar, el color característico de la banda es el rojo y la estética que tienen es la de la típica banda de rock. Esto es algo característico de Afterglow porque Bang Dream, como ya he explicado muchas veces, aunque tiene toda una serie de bandas, cada una un poco diferente de las demás, más o menos vienen a ser todas bandas con una cierta influencia de la música rock, pero nunca hasta Afterglow habían sacado una banda puramente de rock. Y Afterglow cumple precisamente ese papel. No tiene una mezcla como tiene Risa Sulen o algún toque rockero como puede tener Poppin' Patty, etc. Ellas son la clásica banda de rock and roll y cuando debutaron en el 2017 lo demostraron claramente con su primer single, That Is How I Roll.
Desde entonces hasta ahora, la banda ha ido sacando singles regularmente, no con una gran actividad. Bang Dream no se ha volcado mucho con ellas como ha hecho con otras bandas, pero sí que se han mantenido firmes ahí y de hecho hoy en día siguen sacando canciones. En el vídeo de hoy no voy a repasar toda su discografía, ya haré otro vídeo resaltando sus principales canciones, las que me parecen más destacables. Ahora no voy a hablar de ellas detenidamente, solo voy a explicar algunas cosas de su historia. En primer lugar, como ya he dicho antes, es una banda que no ha tenido una existencia real con las chicas de Carne y Hueso tocando como banda en conjunto, pero sí que su cantante, Ayane Sakura, ha actuado en vivo representando de alguna manera a toda la banda. Aquí, por ejemplo, la podéis ver cantando el Heyday Capricho, respaldada, como siempre, por Reisa Sulen. E incluso en 2021 hicieron una colaboración especial con Roselia y sacaron una canción conjunta titulada Kyowen Red and Violet, que incluso interpretaron en vivo. Si estáis interesados en ellas, probablemente lo mejor es que escuchéis sus dos LPs donde recopilan todas las canciones de sus principales singles. Por un lado tenemos el One of Us del 2021 y luego ya un poco más tarde el Stay Glow del 2023. Ya comentaré algunas de estas canciones en otro vídeo, pero hoy a modo de muestra voy a poneros algún fragmento de una de las más emblemáticas de Afterglow, titulada On Your Mark. Un aspecto en el que creo que la gente de Bang Dream ha acertado plenamente es en el sonido de la banda, que es un sonido que recuerda totalmente a una banda amateur de rock and roll, que toca sin demasiadas florituras, con un sonido muy espontáneo, y esto puede verse en todas sus canciones. Aquí, por ejemplo, precisamente en el solo de guitarra, cuando hacen ese parón típico de las bandas de rock and roll y luego remontan para volver a cantar el estribillo, no es un sonido con mucha producción, en el que se introduzcan efectos de producción para tapar errores, sino que suena muy espontáneo, como una típica banda amateur de rock and roll. Sin embargo, a pesar de que la idea está muy bien y que suenan realmente bien, a mí de hecho es una de las bandas que más me gusta de la factoría, pues desgraciadamente la gente de Bang Dream no se ha decidido nunca a montar la banda real para tocar en vivo. Simplemente han hecho pues alguna actuación como la que os he puesto antes con la cantante, y pienso que es una pena y casi diría que una equivocación. Creo que mucha gente podría haber conectado con esta banda, pero desgraciadamente pues nunca han despertado suficiente el interés de la compañía. A pesar de todo, la empresa siempre se ha mantenido fiel al proyecto y de hecho recientemente en el 2025 publicaron su último mini álbum
titulado Glow Goes On, que contiene algunas canciones bastante interesantes, como esta A Sunset So Bright. Y luego también está muy bien la última, titulada Hanaemi no de Yo, que es algo así como dúo de flores sonrientes. En definitiva, un trabajo bastante bueno. Yo creo que Afterglow en general, tanto estas últimas canciones como las que hicieron en años anteriores, es bastante recomendable si te gusta el rock and roll. Además es curioso cómo también el sonido de la banda ha ido evolucionando como si las chicas fuesen reales y fuesen creciendo como personas. Y al principio fueran una banda amateur de rock and roll con canciones muy sencillas y ahora con canciones cada vez más elaboradas, más sofisticadas, con un sonido mejor. Es una lástima que Bang Dream no se haya decidido a convertirlo en una banda real, pero por lo menos tenemos ahí sus grabaciones. Ya iré hablando de ellas en futuros vídeos. De momento yo me despido por hoy, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.